Imagina esto. El Océano Atlántico, al oeste de Cabo Blanco, en África. Un grupo de submarinistas alemanes rompe la superficie del frío Atlántico con las manos en alto, rindiéndose. Su submarino está averiado y se está llenando de agua. Flotan en aguas enemigas, rodeados de barcos de guerra estadounidenses, esperando ser ametrallados o arrastrados a bordo para interrogatorios brutales antes de una posible ejecución. Acaban de convertirse en la primera tripulación naval enemiga capturada en alta mar por la Marina de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que el capitán Daniel Gallery decidió hacer a continuación dejó pasmados a esos curtidos veteranos alemanes, cambió para siempre la historia naval y creó una de las historias más extraordinarias de honor en medio de una guerra total. Esta no es la historia que crees conocer. Antes de entrar en esta historia clasificada, suscríbete y da like al vídeo. Al final de este relato entenderás por qué un oficial alemán dijo que aquel momento le devolvió la fe en la humanidad, incluso en plena barbarie bélica. Para comprender por qué aquello fue tan increíble, hay que entender qué significaba un submarino en aquel conflicto. El U-505 había estado aterrorizando el tráfico aliado durante mucho tiempo. Cada barco que hundía transportaba algo más que material militar. Cartas de soldados a sus esposas, fotografías de niños, medicinas para hospitales de campaña y comida para poblaciones hambrientas en territorios liberados. Cuando un submarino atacaba no era solo estrategia militar, era tragedia personal multiplicada en decenas de familias. Para entonces la guerra submarina se había vuelto salvaje más allá de lo imaginable. Los submarinos alemanes tenían órdenes de hundir cualquier barco que mostrara bandera aliada, a menudo sin previo aviso. Las fuerzas aliadas, a su vez, habían adoptado la política de destruir los submarinos en el acto, rara vez molestándose en rescatar supervivientes. Ambos bandos habían abandonado las tradiciones caballerescas de la guerra naval. En ese contexto de brutalidad mutua empieza nuestra historia. El hombre que lo cambiaría todo fue el capitán Daniel Gallery, un irlandés estadounidense nacido en Chicago que pensaba varias jugadas por delante y no tenía miedo de romper las reglas. Gallery había crecido en un barrio obrero donde la palabra valía más que seguir las normas al pie de la letra. Con el tiempo comandó un grupo de tarea dedicado a cazar submarinos en el Atlántico con su portaaviones de escolta y varias escoltas destructor. Pero Gallery estaba obsesionado con una idea imposible, no quería simplemente hundir submarinos, quería capturar uno intacto. No se hacía algo así desde hacía muchísimo tiempo, y sus superiores pensaban que estaba loco. Los submarinos estaban diseñados para hundirse rápidamente cuando sufrían daños, y las tripulaciones alemanas tenían órdenes estrictas de hundir sus propias naves antes de que cayeran en manos enemigas. Gallery empezó a entrenar a sus hombres de todas formas. Lo que no podía imaginar era que, en menos de un año, estaría viendo marineros alemanes aterrorizados en el agua y que la decisión que tomó en ese instante sería recordada durante décadas. Lo que Gallery ignoraba era que, a mucha distancia, un submarino alemán estaba a punto de cometer un error fatal que pondría a prueba su plan imposible. El joven comandante alemán que cometía ese error estaba a punto de aprender algo sobre el honor estadounidense que le cambiaría la vida. Mientras tanto, el U-505 estaba teniendo la peor patrulla de su existencia. Su anterior comandante había sufrido un colapso psicológico durante un ataque con cargas de profundidad, y delante de toda su tripulación, se había disparado antes que enfrentarse a la captura. El incidente traumático había destrozado la moral y sembrado la superstición de que el barco estaba maldito. El nuevo comandante, uno de los más veteranos pero sin experiencia en aquel sumergible, estaba bajo enorme presión, llevaban mucho tiempo en el mar sin hundir un solo buque aliado, la tripulación estaba exhausta, las provisiones escaseaban y la moral estaba por los suelos. Lo que no sabía era que el grupo de tarea de Gallery los tenía en la mira. En una mañana de patrulla rutinaria, un teniente en su avión divisó la sombra característica de un gran submarino bajo la superficie. Lo que ocurrió a continuación se desarrolló en apenas minutos, pero dentro de esos minutos hubo una decisión de segundos por parte de un marinero alemán en pánico que terminaría salvando la vida de todos, aunque nadie lo sabría hasta mucho después. El ataque con cargas de profundidad dejó al U-505 completamente sorprendido. La explosión dañó los planos de inmersión y el sistema eléctrico, obligando al comandante a escoger entre hundirse o salir a la superficie. El submarino emergió como una ballena herida, con agua brotando de su casco y los motores tosiendo mientras la tripulación luchaba por conseguir aire. Gallery, siguiendo el tráfico de radio desde la cubierta del Guadalcanal, supo que era su oportunidad. Tenía segundos para decidir,
seguir el procedimiento y rematar al submarino o intentar algo que no se había hecho desde hacía muchísimo tiempo. En vez de ordenar fuego de artillería, dio la orden para la que su tripulación se había estado entrenando: aproximarse en lanchas y abordarlo. Los marineros alemanes salían por la torre de mando y se lanzaban al agua. Algunos estaban heridos, otros aterrorizados, y del casco brotaba un humo negro que indicaba daño grave y riesgo de explosión. Lo que ninguno sabía era que un error de un marinero en pánico estaba a punto de cambiarlo todo. Entre los que abandonaban el barco había un cabo encargado de activar las cargas de autohundimiento que habrían enviado al submarino al fondo en cuestión de minutos. En su pánico cometió un fallo crítico y ajustó el temporizador de forma incorrecta, lo que acabaría salvando a todos a pesar del peligro. Los americanos que abordaron el U-505 no eran conscientes de que corrían contra un reloj. Creían que disponían solo de segundos antes de que la nave explotara. Un teniente se ofreció a liderar la partida de abordaje, sabiendo que se exponía a una misión suicida: abordar un submarino humeante que podía estallar en cualquier instante, posiblemente aún bajo fuego o con trampas debajo de la cubierta. Aún así no vaciló. Con su radiooperador y su señalero se acercó en lancha al humeante U-505. Al subir, escucharon el ominoso tic-tac de las cargas de autohundimiento en algún lugar abajo. El agua entraba por válvulas abiertas y los incendios eléctricos se propagaban por el cuarto de control. En lugar de retroceder, el teniente ordenó bajar a los compartimentos para localizar y desactivar las cargas. Trabajando a la luz de linternas, entre humo y electricidad, localizaron la válvula principal de inundación y la cerraron, deteniendo la entrada de agua. Con extremo cuidado hallaron el mecanismo de temporización, sin formación en demoliciones alemanas, desconectaron los cables. Un movimiento en falso habría podido enviar a todos al fondo. En poco tiempo el U-505 quedó estabilizado y a flote. Pero el reto real apenas empezaba, porque lo que Gallery iba a descubrir dentro de aquel submarino valdría más que hundir decenas de esas naves, siempre y cuando pudiera resolver un rompecabezas aparentemente imposible. Cuando la partida de abordaje descendió al cuarto de control, encontró el sueño de todo oficial de inteligencia. En su pánico por abandonar la nave, la tripulación alemana había dejado prácticamente todo atrás: libros de códigos, cartas de navegación, manuales técnicos y, lo más importante, una máquina Enigma todavía configurada con los ajustes de cifrado del día. La información era oro puro: códigos, cartas y secretos que salvarían miles de vidas aliadas. Los manuales técnicos revelaban mejoras en el diseño de torpedos y en la construcción de submarinos. Las cartas mostraban rutas de patrulla y lugares de reabastecimiento hasta entonces desconocidos. Pero todo esto no valdría nada si los alemanes se enteraban de que el U-505 había sido capturado. Si Berlín descubría que sus códigos estaban comprometidos, cambiarían de inmediato todo su sistema de comunicaciones. Gallery estaba a punto de tomar una decisión que sorprendería tanto a su propia tripulación como a los mismos alemanes. Una decisión tan inusual que permanecería clasificada durante décadas. No porque fuera despiadada, sino porque era demasiado misericordiosa para tiempos de guerra. Esto planteaba un problema sin precedentes: ¿cómo ocultar la captura de un submarino de más de 75 metros y 58 prisioneros de guerra? Mientras su equipo aseguraba el U-505, Gallery enfrentaba un desafío igual de complejo: ¿qué hacer con los marineros alemanes que acababan de ver cómo su submarino era tomado intacto? El procedimiento estándar era claro: interrogar a los prisioneros y enviarlos después a campos de concentración militar. Pero Gallery sabía que seguir ese protocolo pondría en riesgo la valiosa información que acababan de obtener. Los alemanes, flotando en el Atlántico, esperaban la muerte. El capitán Harald Lange escribiría más tarde que estaba convencido de que él y su tripulación serían ejecutados. Eran comunes las historias de submarinistas que eran asesinados en lugar de rescatados. Pero cuando los barcos estadounidenses se acercaron, ocurrió algo inesperado. En vez de maltrato o interrogatorios inmediatos, los marineros alemanes fueron subidos a bordo, atendidos médicamente, vestidos con ropa seca y alimentados con comida caliente. Gallery había decidido romper con décadas de precedentes en la guerra naval. No trataría a los prisioneros como enemigos derrotados, sino como marinos que habían combatido con honor y merecían respeto. No era sentimentalismo, era psicología brillante. Prisioneros bien tratados eran más propensos a cooperar, menos propensos a intentar escapar y más dispuestos a mantener el secreto absoluto que la operación requería. Cuando Lange fue llevado al USS Guadalcanal, esperaba interrogatorios brutales y celdas estrechas. En cambio,
Se encontró con lo que luego describió como una inesperada cortesía americana. Gallery se reunió personalmente con los oficiales alemanes y les explicó la situación. Su submarino había sido capturado legítimamente, ahora eran prisioneros, pero serían tratados con honor militar. Por motivos de inteligencia, deberían mantenerse separados de otros prisioneros alemanes. Lo que Gallery no les dijo era que ese aislamiento duraría hasta el final de la guerra. La verdadera prueba no fue capturar el submarino, sino lo que vino después. Gallery ideó un plan tan audaz como la captura misma. Con ayuda de inteligencia naval, dispuso que la tripulación fuera trasladada en secreto a un recinto especial en el Camp Ruston, en Luisiana, donde permanecerían completamente aislados del mundo exterior. Los trasladaron en pequeños grupos, vendados y custodiados, con historias falsas preparadas. Oficialmente habían sido capturados en el norte de África y requerían manejo especial por su conocimiento técnico. Lo que los alemanes encontraron en Camp Ruston los sorprendió aún más que su trato a bordo de los barcos. En lugar de condiciones duras de prisión, fueron alojados en barracas limpias, recibieron comidas regulares, a menudo mejores que las de los soldados estadounidenses en el frente, y se les permitió realizar actividades recreativas. Las órdenes de Gallery eran claras. La tripulación del U-505 debía ser tratada como prisioneros militares profesionales, no como criminales. Recibirían salario, podrían escribir correspondencia y mantener la disciplina militar entre ellos. No era solo un gesto humanitario, era esencial desde el punto de vista estratégico. Prisioneros bien tratados tenían menos incentivos de escapar, y además, su gratitud los volvía sorprendentemente cooperativos al momento de proporcionar información técnica. La ironía era evidente. Aquellos hombres que la propaganda aliada pintaba como asesinos despiadados demostraban ser marinos profesionales que respondían con comportamiento honorable cuando eran tratados con respeto. Mientras la tripulación se adaptaba a su extraña nueva vida en Luisiana, la inteligencia obtenida de su submarino ya estaba cambiando la guerra. La máquina Enigma y los libros de códigos dieron a los aliados un acceso sin precedentes a las comunicaciones navales alemanas, salvando cientos de barcos y miles de vidas. Los manuales técnicos revelaron mejoras en torpedos y construcción de submarinos, y las cartas de navegación ayudaron a planificar rutas más seguras para los convoys. Quizá la mayor contribución de Gallery fue demostrar que tratar a los prisioneros con dignidad no solo era moralmente correcto, sino también estratégicamente inteligente. Su enfoque se convirtió en modelo para la gestión de prisioneros durante el resto de la guerra. En silencio, otros comandantes comenzaron a imitarlo con resultados consistentes. Mejor inteligencia, menos intentos de fuga y menos problemas de seguridad. La decisión de Gallery también tuvo un impacto personal profundo. Los marineros estadounidenses que participaron dijeron después que fue el momento más significativo de su servicio, no por capturar un barco enemigo, sino por haber mostrado humanidad en medio de la guerra. Para la tripulación alemana, la experiencia fue igualmente transformadora. Hombres educados para ver a los estadounidenses como bárbaros descubrieron que eran marinos profesionales, capaces de eficacia militar y también de honor personal. El secreto de la captura del U-505 se mantuvo durante toda la guerra y varios años más. La tripulación fue liberada y repatriada en 1946, más de 2 años después de su captura. Al regresar a Alemania, hallaron un país devastado. Muchos de sus compañeros submarinistas no habían sobrevivido. El servicio de submarinos alemán tuvo una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier rama militar, con más del 75% de las tripulaciones muertas en acción. Al principio, sus relatos sobre el trato recibido fueron recibidos con escepticismo, pero con el tiempo la experiencia del U-505 se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo incluso en una guerra total los enemigos podían tratarse con honor. El capitán Gallery demostró que, incluso en las horas más oscuras de la humanidad, los individuos podían elegir la dignidad sobre la brutalidad. Harald Lange, el joven comandante que aquel día de junio esperaba ser ejecutado, vivió hasta 2003, y con frecuencia habló del respeto que recibió de sus captores estadounidenses. A menudo decía que la decisión de Gallery le devolvió la fe en que la decencia podía sobrevivir incluso en la guerra total. Piénsalo por un momento, aquellos marineros alemanes esperaban morir. En cambio, vivieron algo que los hizo cuestionar todo lo que les habían dicho sobre sus enemigos. Durante su estancia en Camp Ruston demostraron una cooperación notable, prueba de cómo el trato respetuoso puede transformar a los enemigos en aliados. Años después, Lange reflexionó que aquel trato digno hizo que cooperar se sintiera como la elección honorable, no como una traición. Y aquí viene lo más extraordinario.
Cuando en 1954 el U-505 fue trasladado al Museo de Chicago, veteranos alemanes que habían emigrado a Estados Unidos se ofrecieron voluntariamente para ayudar a preservar su antiguo barco enemigo. Aquellos hombres que una vez habían luchado contra los aliados trabajaron codo a codo con veteranos estadounidenses para asegurar que esta historia de honor en la guerra nunca fuera olvidada. La captura del U-505 nos recuerda que la llamada generación más grande no fue grande solo porque ganó la Segunda Guerra Mundial, sino porque eligió cómo luchar en ella. Cuando el capitán Daniel Gallery tuvo la oportunidad de seguir los precedentes brutales de la guerra submarina, eligió seguir su conciencia y su sentido del honor. Gallery pudo haber hundido el U-505 y dejado que su tripulación muriera. Pudo haberlos capturado y sometido a un encarcelamiento severo. La necesidad militar y el odio de la guerra habrían justificado cualquiera de esas decisiones. Pero eligió un tercer camino, uno que requería más valor, más liderazgo y más fe en la decencia humana que simplemente obedecer órdenes. La decisión de Gallery no solo salvó 58 vidas alemanas ni proporcionó inteligencia valiosa. Demostró que la victoria lograda con honor tiene más sentido que la victoria lograda con brutalidad. Probó que incluso en las horas más oscuras de la humanidad, los individuos pueden elegir acciones que honran a lo mejor de nosotros mismos. Si en tu familia existen historias de la Segunda Guerra Mundial donde el honor venció al odio, donde los enemigos eligieron la humanidad sobre la venganza o donde gente común tomó decisiones morales extraordinarias, compártelas. Estas historias importan porque nos recuerdan que la capacidad de ser decentes no pertenece a una sola nación o generación, vive en todos aquellos que deciden ver a sus enemigos no como monstruos, sino como seres humanos dignos de respeto, incluso en medio de la guerra más terrible de la historia.